Muy buenos días a todos los que nos están conectando, que sábado a sábado se conectan con nosotros en esta escuela sabática aquí, compartiendo con mi hermano Juan, con Elizabeth, en el repaso de la lección número 9, una ciudad llamada Confusión. Y ha sido bastante interesante porque hemos venido analizando lo del mensaje del primer ángel y ahora entramos con el mensaje del segundo ángel. Y qué lección tan importante tiene este mensaje para el día de hoy, ¿verdad que sí? Entonces, no sé si mi hermano Juan nos pudiera dirigir en oración para dar inicio con este repaso. Por supuesto que sí. Inclinemos el rostro, allá en la casa quienes nos están mirando, donde quiera que estén. También les invito a que cierren sus ojitos y comenzamos la oración inicial. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos aquí reunidos en este templo, en tu casa de oración. Y esperamos, Señor, que este tiempo no sea tiempo perdido, sino que sea un tiempo ganado en conocimiento, Señor, en comunión contigo y por supuesto también, Señor, en la presencia mediante el Espíritu Santo, en la presencia de Dios en cada mente y en cada corazón. Te invitamos, Señor, a que tú estés con nosotros y que al abrir tu palabra seamos iluminados, Señor, por lo que tú quieres que aprendamos y entendamos en esta hora. Lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días. No sé, Elizabeth, si pudiéramos leer el versículo para memorizar que tenemos para esta semana. Sí, vamos. Nuestro versículo de esta semana lo encontramos en Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Perfecto. Entonces aquí podemos ver de que hay como una pelea, ¿verdad? Que va a haber contra el Cordero y vamos a ver de que dice que el Cordero los vencerá, pero ¿a qué se refiere con esta lucha? ¿Cuál es a lo que se refiere este versículo, hermano Juan? ¿Qué podemos comentar aquí con él? A ver, nosotros tenemos en primer lugar que señalar que hay una situación universal, no terrenal. El universo completo está mirando la lucha entre el bien y el mal. Y sabemos muy bien dónde comenzó el mal. No en esta tierra. Curiosamente, el mal comenzó en el cielo, con una persona, ¿no? Un ángel, un arcángel tal vez llamado, ¿no es cierto? El ángel que le decíamos, o que le decían, el lucero de la mañana, el más hermoso, el director de la orquesta celestial, el que conoce las notas que tal vez nosotros no conocemos en este mundo. Y ahí nace el conflicto entre el bien y el mal. Conocemos la historia y ese conflicto se transportó y llegó hasta nuestro mundo. Y aquí tenemos, en este mundo, dos reinos. El primer reino, vamos a llamarle el reino de la oscuridad o el reino de la muerte. Porque recordemos que lo primero que le sucedió al hombre cuando comió el fruto, ¿qué fue? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entró en oscuridad. Y el otro reino es el reino de la vida, contrastando al reino de la muerte. Y si el otro reino era el reino y es el reino de la oscuridad, entonces este otro reino es el reino de la luz. Bien, entonces tenemos en la lección de esta semana el conflicto entre estos dos reinos. Y está representado en esta lección que hemos tenido como escuela sabática esta semana entre dos mujeres, ¿no? Una que es conocida como la mujer pura, claro, y la otra es la que no es tan pura, ¿no? Que está un poquito contaminada. Claro, esta mujer que ha dejado, nos habla la lección, que ha dejado su primer amor y se ha ido con extraños. Así es. Entonces aquí vemos entonces una polarización de que la Biblia nos relata que hay dos iglesias, hay dos mujeres, porque en este caso la mujer en la Biblia representa la iglesia de Cristo, ¿no? Una mujer vestida de sol, una mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿A qué se refiere esto, hermano Juan? Qué interesante su pregunta. Sí. Vamos a ir a la Biblia, porque nosotros estamos aquí opinando, pero nuestra opinión tiene que estar fundamentada en la Biblia. Amén. Bien. A ver si buscamos en la Biblia un texto que está en el Antiguo Testamento. Déjenme ver si lo puedo mirar por aquí. Y quienes están acompañándonos en la casa también lo pueden buscar, incluso lo pueden marcar.
el libro de... El libro de... Vamos a buscarlo por acá. Donde habla acerca de el sol de justicia. A Jesús en la Biblia se le llama el sol de justicia. A ver si luego le muestro el texto. Bien, y cuando la lección, Apocalipsis 12, dice que hay una mujer vestida de sol, ¿vestida de qué entonces? De justicia. Vestida de Jesús. Amén. Y por eso está con vestiduras blancas, Sí, porque las vestiduras blancas representan las vestiduras de Jesucristo. de Jesús, que es la justicia de Jesús. Entonces, cuando tenemos el contraste, como decía la hermana, la otra mujer, ¿cómo está vestida? De púrpura y De De púrpura. y de escarlata. Mire qué interesante, porque púrpura es un color que usaban los reyes antiguos, pero es un color que no se usa en el cielo. Es un color que identifica a los reyes terrenales. Bien, y también de escarlata, que también era un color usado por los reyes antiguos. Tal vez usted puede recordar las capas de los romanos, que a veces cuando vemos algunas películas de romanos o películas de Jesús, de Semana Se Santa, representa bien ahí. claro, Ese color. el escarlata, que es un color rojo un poquito oscuro. Bien, y ahí tenemos dos vestiduras que representan una a Cristo, al sol de justicia, y tenemos también la otra que representa los poderes terrenales, la autoridad terrenal, que evidentemente no es amiga con la otra vestidura, con la vestidura de Jesús. Y ahí complementando un poquito lo que usted me está diciendo, entonces pudiéramos ver aquí dos caminos, dos iglesias, dos sistemas religiosos que se están levantando, pero hay muchas preguntas que quizás nosotros nos hacemos. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo nosotros podemos saber de qué bando estamos? De que si estamos con la iglesia pura, con la iglesia de Jesús, como lo decía el hermano Juan, esa que está vestida del sol de justicia que es Jesucristo, o de una manera quizás sin saber o en ignorancia estamos quizás en el otro bando de esa iglesia que está vestida de escarlata, de púrpura. ¿Cómo nosotros pudiéramos hacer esa diferencia para nosotros saber eso, hermano Juan? Bueno, hay unas claves en la Biblia, ¿no? Ya. Una de las claves está justamente en Apocalipsis capítulo 2. Y esto sí que lo vamos a leer, Sí. porque esto hay que leerlo. 12. Apocalipsis 2, Apocalipsis hermano. capítulo 12. Mire, vamos a hacer una disección de esto y después vamos a ir a Babilonia, ¿le parece? Sí. Creo Ok. que es muy interesante hacerlo. Dice la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, vestida de Cristo, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Por qué la luna? ¿Por qué la luna debajo de sus pies? ¿Qué tiene que ver la luna? ¿Qué hace la luna? ¿La luna tiene luz propia? No. ¿Qué hace la luna? Es un reflejo. Reflejar la luz del sol. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Reflejar la luz de Cristo. De Cristo. ¿Ve? Y después dice una corona en su cabeza y tenía 12 estrellas. Esas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. De Israel. Bien. Y estando encinta, con dolores de parto, clamaba en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Sabemos muy bien quién es este dragón. Satanás, Satanás. la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Mire el verso 5. Y ella, esta mujer, vestida de sol, ¿cierto?, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Su trono. ¿Quién es este hijo? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, por eso, la mujer, esta mujer, si representa a una iglesia, sí, pero no representa a la iglesia moderna. Porque ¿qué iglesia fue la que dio a luz mediante las líneas de sangre, ¿cierto? La línea de sangre de la tribu de Judá específicamente. ¿Qué iglesia fue? No había iglesia, había un pueblo Claro, en el Antiguo Testamento. en el Exacto. Antiguo Testamento.
era la congregación del Señor. Amén. No se le llamaba todavía iglesia. Claro. Entonces, ese fue el origen, ¿cierto?, del linaje de este hijo, del Mesías. Después, claro, esas 12 estrellas también se aplican a los 12 apóstoles del Señor. Claro. Y a la nueva iglesia En el Nuevo Testamento. en el Nuevo Testamento, Perfecto. ¿cierto? Perfecto. Y aquí también se habla, hermano Juan, de una segunda mujer. Ya usted leyó esta primera mujer que aparece en Apocalipsis 12:1, la que aparece en Apocalipsis 17, del 3 al 4, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Fíjate que aquí ya nos da características de cómo es esta mujer. Y dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es tremendo la forma como se está representando aquí esta otra iglesia. ¿Será que en algún momento la iglesia pura de Dios, esa iglesia que dio origen, que era lo que usted hablaba, se contaminó? Se desvirtuó del plan o el propósito original del Señor? Bueno, de hecho así fue. Para terminar la idea anterior, nosotros vemos que la iglesia de Dios es una iglesia pura. ¿Y contra quiénes hace guerra Satanás? Lo dice el verso 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. El dragón se llenó de ira, de rabia contra la mujer. ¿Y a quién se fue a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos, de ¿cierto? Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí tenemos características de la iglesia verdadera. Bien. Y lo que usted acaba de leer recién, la otra mujer, esa mujer que está vestida de púrpura y escarlata, a ver si puedo leerlo de nuevo para que los hermanos en la casa también lo puedan escuchar bien. Hay una parte que dice cómo es la bestia. Sí, la ¿Cómo es la bestia, bestia? una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, Perfecto. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. 7 cabezas y 10 cuernos. Y recién leímos que en el verso número 3 del capítulo 12, donde habla de la otra, Sí. ¿cierto? Apareció una gran señal, un dragón escarlata. ¿Y cuántas cabezas tenía y cuántos cuernos? 7 cabezas y 10 cuernos. Igual que la otra bestia. Sí. Entonces, ¿sobre quién está sentado Satanás? ¿Sobre quién está sentada la otra mujer? Sobre un poder que representa a Satanás. Exacto. Y ahí tenemos una visión muy interesante porque ya tenemos 2 elementos que se contraponen. Una mujer pura y otra mujer que está sentada sobre esta bestia, Claro. sobre una bestia que representa el poder de Satanás en Amén. la Biblia. Entonces podemos decir de que Dios tiene un pueblo en esta tierra, un pueblo fiel que guarda sus mandamientos, que tiene el testimonio de Jesucristo, que nosotros lo hemos visto también en las Escrituras, que es el espíritu de la profecía, ¿no? Y vemos también una diferencia con lo que estaba diciendo el hermano Juan del Antiguo Testamento, ese pueblo que dio origen en el Antiguo Testamento y que después se viene representando con los 12 apóstolos en el Nuevo Testamento. Esta iglesia es obediente a la palabra de Dios. Esta iglesia tiene a su marido, como lo decía mi hermana Exacto. Elizabeth, a Jesucristo. Tienen el como testimonio de Jesucristo. Amén, amén. es. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos de que estamos en el lugar correcto? ¿Cómo sabemos de que somos ovejas del Señor, hermano Juan? Mire, una de las cosas muy importantes es que nosotros podemos tener una doctrina hermosa, pero la doctrina no salva. La doctrina no es todo. Recordemos que a lo largo de la historia, la doctrina actual no existía. Hubo momentos en la historia en que muchas personas no creían en la doctrina como ahora la conocemos. Pero evidentemente, sin tener ese conocimiento, si creían en Jesús, si creían en Dios, eran salvos. Bien. A medida que ha avanzado el tiempo, Dios ha usado a sus siervos, los profetas, para abrir los ojos, sobre todo aquellos que viven y que les ha tocado vivir y que nos ha tocado vivir Sí. en los fines de los tiempos. Porque no tengo duda que estamos en los fines de los tiempos. Exacto. Amén. Las señales son mucho más evidentes que hace 50 años atrás, que hace 15 y 20 años atrás.
esa iglesia que Dios identifica, tiene una doctrina pura. Una doctrina pura. Pero también debe tener a Jesús. Si tenemos una iglesia basada en las doctrinas y no basada en Jesús, no es la iglesia verdadera. Y es interesante porque nosotros, en mi caso particular, yo que también estaba muchos años también quizás en esa confusión de no saber verdaderamente, porque yo creía en Dios, yo sabía que Él existía, pero no había leído su palabra, ojo. Entonces la palabra es la que me fue dirigiendo y yo dije, ya va, espérate, yo creo sinceramente en Dios, pero quizás yo estoy caminando en forma sincera por un camino equivocado. Entonces, qué importante es que nosotros a través de las escrituras ya el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar decisiones, ya colocarnos en el lugar correcto y ver a través de todas las señales que Él nos ha dejado en su palabra, qué es lo que Él está buscando, cuál es el corazón que Él está buscando de esos siervos fieles para nosotros poder formar parte de esa iglesia de Cristo. Hay un versículo, hermana Dayana, que nos dice... Dice que mi iglesia, perece por falta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Yo creo que la lección a nosotros, el Señor nos insta a que estudiemos la palabra, porque de cierta forma muchas veces nosotros nos podemos quedar con lo que dice el hermano, con lo que dice el pastor, y nos confiamos en eso, y muchas veces se pueden ir introduciendo pequeñas tradiciones, que es lo que habla la lección. Y este vino puro, que es la palabra de Jesucristo, se va contaminando. Entonces yo digo, por eso es tan importante que nosotros todo lo que nos digan lo podamos verificar con un escrito está. Y pedirle también, yo digo, la sabiduría al Señor, pedirle el Espíritu Santo, yo digo, cada vez que nosotros podamos estudiar la Biblia en nuestra casa, o cuando venimos acá a la iglesia también orar por nuestros pastores, por las personas que están liderando nuestra iglesia. Amén, qué interesante ese punto. Así es. Mire, la hermana dice algo muy, muy certero. Sí. Hay un vino contaminado. Sí. Un vino contaminado. Y eso representa a las doctrinas falsas. Exacto. A las mentiras. ¿Sabe que hay algo muy, muy bonito y muy de aprenderlo, como la hermana decía, el conocimiento en la Biblia, el conocimiento de Dios? En primer lugar, vamos a contrastar lo que dice Jesús en San Juan 17, cuando ora por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está Exacto. la palabra, esto es la verdad, la palabra de Dios. Exacto. Y el otro, el engañador, no se basa en la verdad, se basa en la mentira. Cuando aparece la señal del dragón en el cielo, en Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. El dragón, Satanás. Entonces uno se pregunta, ¿entonces Satanás tiene cola? ¿Tiene cola o no tiene cola? No tiene cola. Física por lo menos. Entonces, ¿qué representa la cola? En el libro de Isaías, y esto muchos pueden marcarlo en su Biblia, porque esto es como la respuesta a la pregunta que muchos hacen, incluso los niños a veces. ¿Satanás tiene cola? No tiene cola. No. Pero sí es una cola simbólica. ¿Y qué simboliza la cola? A ver si la hermana lo puede leer. Isaías 9:15. Ya, dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta, que enseña mentira, es la cola. El profeta que enseña mentira, ¿qué es? La cola. La cola. Entonces, cuando decimos entonces, qué bueno pues hermana, ahora lo está aprendiendo, ¿eh? Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Con sus mentiras. Y hoy en día estamos en el imperio de la mentira. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Y nos ayuda a correr el velo. Eso significa la palabra Apocalipsis. Correr el velo. Pero para nosotros un velo, ¿qué es un velo? Nosotros aquí en Chile hacemos la diferenciación entre un velo y una cortina. Exacto. ¿Cierto? El velo es algo que podemos ver hacia el otro lado. Pero en la Biblia, velo no es eso. Velo es algo que nos tapa, que nos vela, nos deja ver. Entonces, Apocalipsis significa correr el velo. ¿Y cómo corremos el velo?
con la palabra de Dios, Con la porque ahí palabra está la de Dios. verdad. Y esta mañana justamente estamos estudiando la verdad de estas dos mujeres, estos dos imperios. Sí. Interesante lo que dice el hermano, Sí. y me llamó mucho la atención aquí hilando los dos comentarios con mi hermana Elizabeth. A veces nosotros nos dejamos llevar tanto por los líderes, por lo que dice, por lo que sigue la mayoría, y era lo que le decía el hermano, o sea, no sabemos quiénes están influenciando a estos líderes religiosos, que quizás nosotros no estamos buscando por nuestro propio medio la información certera a través de la palabra del Señor para nosotros poder salir de la duda, sino que nos quedamos con la información de lo que nos dicen los demás. Qué importante es el estudio personal, esa búsqueda de la verdad individual, donde yo soy capaz de ver, ya, espérate un momento, Señor, sí, esta persona está diciendo esto, pero esto tiene un fundamento bíblico. Mi fe está basada en la palabra del Señor, en las escrituras, o yo me estoy dejando guiar solo por mandamientos de hombres. Y ahí hilamos un poco con Apocalipsis 17:2, que habla de que con ella fornicaron los reyes de la tierra y habitantes se han embriagado con ese vino de su fornicación. Exacto, porque ellos están en oscuridad. A diferencia, y aquí está el texto que lo debíamos, Sí. de los que están alumbrados en Malaquías 4:2, dice: más vosotros los que teméis su nombre, nacerá a vosotros el sol de justicia. Y el sol, ¿qué hace? No solamente da calor, el sol calienta y da luz. Luz. Claro. ¿Se da cuenta usted? Lo consiguió. Aquí está el texto, Buenísimo. Malaquías 4:2, Sí. para que No entendamos se olviden, bien. hermanos, Malaquías Ahí está 4:2. el sol de justicia, y la mujer está vestida de sol, está vestida de Jesús, está vestida de luz. Claro. El apóstol Juan también lo dice en su primer capítulo. Él era la luz de los hombres. La luz vino a este mundo, dice Juan. Sí. Y Jesús mismo se dice a sí mismo: yo soy la luz del mundo. Entonces, ese vino embriagante representa también la oscuridad, porque la gente que está engañada está en oscuridad, si eso es así, espiritualmente hablando. No pueden ver. Tienen una luz enfrente, pero hay un velo que los cubre y no pueden ver la luz. Claro. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, guiados no por nuestras intenciones, ni por lo que dice el pastor, ni el hermano, sino por lo que el Espíritu Santo nos quiera guiar a la Amén. verdad, vamos a descorrer el velo. Dios nos corre el velo y nos llega la luz del sol De justicia. Y aquí se habla de fornicación. Fornicación, ¿no? Y entonces vemos de que Dios o Jesús tiene una esposa fiel, una esposa que guarda sus mandamientos, que se mantiene fiel al Señor, como lo decía el versículo, elegidos y fieles, ¿no? Como decía el versículo para memorizar. Pero aquí se habla de una mujer adúltera, una adúltera espiritual, una mujer fornicaria, una mujer incluso rameras, hay en otras versiones allí, ¿no? En este caso, cuando nosotros o cuando el feligrés sincero quizás deja que estas doctrinas extrañas, estos mandamientos de hombres, esto que quizás no tiene fundamento bíblico y sigue esa corriente, ¿estaríamos fornicando espiritualmente? ¿Sería un adulterio espiritual, hermano Juan? Mire, la Biblia, y lo vamos a fundamentar bien, Ya. la Biblia tiene varios textos en donde Dios se identifica como un esposo Sí. con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, y le dice: ustedes han fornicado y han ido en pos de dioses ajenos. Y eso es una característica de Babilonia, porque Babilonia es el nombre de esa mujer. Ella tenía el nombre, Babilonia la Grande, La madre de las la madre, La las madre de las rameras. rameras. Entonces, una de las características de Babilonia, de la ciudad de Babilonia antigua, era la idolatría. Sí. Tenían 66 dioses, entre dioses y demonios 66. Tenían dos deidades más grandes, las principales, que era Marduk y la diosa Ishtar. Bien. Y el pueblo de Israel, muchas veces en su historia, se fue tras dioses ajenos. Recordemos acá Sí. que por mano de Jezabel, que era sidonia, empezó a adorar dioses sidonios, a Baal, ¿cierto?, a Acera, Sí. hasta que llegó Elías y tuvo que arreglar las cosas con mucha fe, ¿no? Pero también sucedió que
en el momento de la división de los reinos, cuando se dividieron las 12 tribus, hubo una parte sur y una parte norte. Se quedó en la parte de abajo Jerusalén, en el mapa, ¿no? Jerusalén, ahí estaba la tribu de Judá y también estaba la tribu de Leví. Y arriba, la mayoría de las otras 10 tribus. Y arriba había una ciudad que era una ciudad que nosotros la hemos escuchado muchas veces. ¿Se acuerdan el pueblo que los israelitas odiaban en el tiempo de Jesús? A quienes apedreaban, no los dejaban entrar y decían que eran inmundos. Samaritanos. Los samaritanos. Ahí estaba Samaria. Y en Samaria, en la parte sur, en Samaria se corrompió mucho. Perdón, el reino del norte, arriba. El reino del norte se corrompió mucho y empezaron a adorar a muchos dioses falsos. Y abajo estaba Jerusalén con su templo y también llegó esa corrupción ahí. Y recordemos que incluso en el templo de Dios en Jerusalén había mujeres que endechaban, lloraban a Tamuz, que era una fiesta de Tamuz. Sí, Y Tamuz es un dios babilónico también. claro. Fue tanta la fornicación espiritual contra este Dios que le decía, ustedes son como mi esposa, yo soy su esposo, que llegó un momento en la historia en que los israelitas no le decían a Dios Jehová, porque el lenguaje de los otros pueblos también había entrado al lenguaje de ellos. Claro, se había contaminado ya. Se había contaminado. Y ellos habían cambiado algunos nombres, algunas palabras del hebreo al lenguaje de los Baales. Ay, imagínense. Bien. Terrible. Y ellos le decían a Dios Baali. Adiós. A Dios. En vez de decirle Adonai, que significa el Señor de todo, ¿no? Ajá. Adón, en hebreo Adón significa Señor. Por ejemplo, Sara le decía a Abraham, mi señor, mi Adón. Pero Adonai significa el Señor Supremo, el Señor Creador de todo. Entonces, en vez de decirle Adonai, ellos, como estaban contaminados incluso con el lenguaje, le decían Baali. Y Dios les dice en Oseas, nunca más ustedes me llamarán Baali, sino que ahora yo los voy a rescatar y me van a llamar Ishi. Ishi significa esposo mío. ¿Se da cuenta usted? Sí. Porque Dios quiere nuevamente rescatar a ese pueblo, a esa congregación, a esa iglesia, que para Él es su esposa porque la ama. Qué bonito. Claro. Esa parte es muy linda y pienso que hay un desafío muy grande para nosotros en tratar de mantenernos fieles al Señor, porque Él viene a buscar un pueblo fiel. Y muchos de nosotros hoy día corremos el riesgo de contaminarnos o de seguir otras doctrinas o de seguir otras iglesias. Y tristemente, como decía el versículo también que lo vemos en Apocalipsis 14:8, dice, ha caído Babilonia. Todo eso que usted explicó en cuanto al origen de lo que es Babilonia. Pudiéramos hablar también un poquito de Babel. Que es de donde viene este sistema de confusión, donde ellos quisieron levantar esta torre y buscaban la exaltación propia. Ellos querían desafiar incluso el poder de Dios, que ya les había dicho que no iba a destruir la tierra por agua, y sin embargo ellos dijeron, no, vamos a hacer una torre. Y así nosotros, a pesar de que, aunque Dios haya dicho eso, lo que venga, nosotros nos vamos a salvar por nosotros mismos. Pero antes de sí. Babel, de pasar a eso, yo les quería hacer un pequeño comentario. Ustedes se dan cuenta que en el estudio que hemos hecho, cada vez que el pueblo ha introducido costumbres extrañas, ha sido porque se ha alejado del Señor. Y el Señor, yo digo, en vez de tomar esta actitud como de enojo muchas veces fuerte, es como que los reprende, pero con amor. Sí. Es como que siempre vuelvan a mí. Entonces yo digo, en este tiempo muchas veces yo digo, cuando la lección dice que
esta mujer, dice, se va a hacer como guerra, dice, con esta descendencia. Esta descendencia en este momento somos nosotros, somos el pueblo elegido y fiel. Amén. Así que, ¿qué cree usted, hermano Juan, cómo nos protegemos nosotros de esta guerra que tenemos y que muchas veces el enemigo se encarga de ponernos como este velo y de entretenernos con otro tipo de cosas, para que no veamos el real conflicto que en este minuto nosotros estamos viviendo? Mire, hay un texto en la Biblia, y es muy conocido, ¿no? Te dice el apóstol Pablo, hablando de esta lucha, y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino Exacto. que contra principados, contra gobernadores, ¿cierto? Contra las potestades de los demonios, los que gobiernan las tinieblas de este mundo, de este siglo. Y después de eso, abajito dice, por tanto, revestidos de toda la armadura de Dios. Exacto. Eso es importante. El yelmo de la salvación, Sí. ¿cierto? La espada del Espíritu, el apresto de la verdad, ¿cierto? Y la coraza, y da toda una comparación de la vestimenta de los romanos, y él va comparando cada parte de la vestimenta con lo que un cristiano debe tener como una coraza. Sí. Y esa es la única forma de estar vestido y luchar contra los dardos de Satanás. Porque el engaño está por todos lados. Hoy en día, como usted bien lo dice, estamos en un sistema en donde todo nos aleja de Dios. Exacto. Fíjese usted que yo que hago clases, los estudiantes muchas veces están en la sala, pero están con el celular en la mano a cada momento. Y hay que decirlo, en muchas iglesias, durante el sermón, también pasa lo mismo. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Que muchos estén mandando mensajes y viendo el celular mientras se está exponiendo la palabra del Señor y pedimos que Dios esté acá. Entonces el mundo nos tiene cautivos en sus costumbres. Eso también es Babilonia. Sí. Exacto. Cuando usted mira la sociedad y sale una nueva película en el cine, va más gente a ver película al cine que la que va a la iglesia. Porque estamos en el reino de Babilonia. Y no son mayoría los que buscan la verdad. Y nunca lo ha sido así. Claro. Noé y su familia, frente a todo el mundo que se perdió antediluviano. Y Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque Dios sabe que esto es así. Sí. Por lo tanto, no somos muchos. Claro. Y aún así, de estos que asisten y que buscan al Señor, también ahí habrá un corte. Claro. Claro, por algo se habla también como del remanente, El que es un remanente. grupo pequeño. Un zarandeo Sí. al remanente, el grupo Claro. pequeño, ¿cierto? Porque hay que buscar a Dios de corazón. Amén. Y no adorar a Dios solamente de palabra. Porque los verdaderos adoradores, dice la Biblia, son los que adoran en espíritu Espíritu y en verdad. verdad. Y ahí esa parte es tan importante. Yo siento que hay un despertar. Yo, en mi caso particular, yo creo que en este momento hay mucha necesidad de conocer al Dios verdadero. Y era lo que usted decía, esa armadura de Dios, esa palabra que me guía, que me abre los ojos, que me corre el velo de esa ceguera quizás espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. En mi caso particular, yo siempre lo cuento, yo pasé 37 años creyendo en otras cosas, en esa confusión, en esa babel espiritual donde yo me dejaba guiar por tradiciones de hombre, por líderes, pero nunca leía la palabra. Y cada vez que nosotros nos conectamos, incluso si tú estás allí, estás conectado, estás cada sábado también, todos los días meditando en la palabra del Señor, tus ojos se van abriendo y te estás dando cuenta, yo estaba en una confusión, yo estaba adorando en un sistema equivocado, estaba en la iglesia equivocada, pero hoy en día hay mucha hambre y sed de la palabra. Las personas están buscando de abrir sus ojos, de conectarse con el Dios verdadero, con esa iglesia verdadera. Que Satanás, yo creo que en este tiempo igual él se encarga de mantener a sus hijos como de cierta forma adormecidos. Sí. Porque la lección, por ejemplo, comprendemos que no hay muchas iglesias. Habla de dos mujeres. Dos. Habla de dos corrientes nada más. Sí. Entonces, de repente, ¿cuál es la forma que tenemos de decir, este es el lado correcto? Estudiando la palabra.
no dejándonos llevar por lo que dice, de repente hay pastores que son como muy, muy famosos y nosotros, claro, autoritarios, y nosotros decimos, no, esta persona habla tan bien, habla tan bonito, entonces me quedo con esto porque esto me tranquiliza. Pero nos vamos a la fuente que es la Biblia, que es lo único en este minuto que nosotros tenemos como palabra del Señor. Y esa parte también es interesante cuando nosotros tenemos como filtro de la fe verdadera y genuina la palabra de Dios, que nos da las características. Ya va, ¿en qué iglesia estoy yo? ¿Esta iglesia hace esto? ¿Esto es bíblico? No. ¿Esto es bíblico? No. Esto sí es bíblico, ya. Pero de todas las características, si hay 2 o 3 que no cumplen con lo que Dios dice en su palabra, yo tengo que salir de allí, porque es un llamado. Salid de ella, pueblo mío. Entonces hay que tomar decisiones. Y ahí es donde yo, en medio, la Biblia me permite a mí ir descartando en dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy adorando, estoy haciéndolo en forma bíblica, no, aquí no es. Entonces me saco la tradición, me saco lo que me dijeron quizás mis padres, lo que me enseñaron, lo que vengo practicando quizás por muchos años, incluso los líderes que hablan bonito, y busco verdaderamente la iglesia verdadera que Dios me está apuntando en su palabra. Así es. Esa parte es interesante. Muy interesante lo que la hermana Dayana dice, porque dice la Biblia, Dios lo dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Cuándo usted le dice a su hijo, sal del peligro? Cuando está en peligro. Así es. ¿Cuándo le dice Dios a su iglesia, a su pueblo, salgan de Babilonia, pueblo mío? Porque hay muchas costumbres en el mundo con las cuales la iglesia también convive. Sí. Mire, le voy a dar una muestra, para muestra un botón. Cuando nosotros estamos en Semana Santa, muchos de nuestros hermanos compran huevitos de Pascua y se los esconden a los niños. Y decimos que hay de malo en eso, no ¿Qué tiene hay de nada malo en malo. Salid de ella, pueblo mío, porque eso es Babilonia. Y eso se originó en Babilonia. Exacto. Había una fiesta babilónica en donde que duraba una semana y se quería encontrar algo que tenía un simbolismo pagano. No lo voy a mencionar en este momento porque es muy largo, ¿no? Claro. Pero ese huevito representa a la diosa de la fertilidad de Babilonia. ¿Qué tiene que ver un conejo y un huevo en Semana Santa? Es una fiesta que se introdujo, no se sabe cómo, a la cristiandad. Se cree que por el pueblo teutón en Europa y llegó hasta arriba, hasta Inglaterra, y ahí se introdujo esta fiesta pagana. Buscar un huevo y un conejo que son símbolos de la fertilidad, de la diosa Ishtar. Y malamente se le llama a ese momento, a ese día domingo, Pascua de Resurrección. Porque eso no es Pascua. Exacto. Eso no es Pascua. Claro. La Pascua es cuando Dios pasa por alto los pecados del mundo. Eso significa Pascua, pasar por alto. Del hebreo Pesaj, pasar por alto. No considerar los pecados del mundo, porque el Cordero Pascual es Cristo. Pero el día domingo se celebra la Pascua de la Resurrección. Mire qué interesante. Los idiomas los creó Dios. Y vamos a entender algo con los idiomas. En nuestro país, Chile, hay una isla que es famosa en el mundo, la isla de Pascua. ¿Y cómo se le lee el folleto cuando usted lee Isla de Pascua en inglés? Isla de Easter. Y la palabra Easter viene de la diosa Ishtar. Hasta se parece, ¿no? Sí. Easter, Ishtar. Hay una relación. Hay una relación. Porque justamente en los países donde esta fiesta nació y donde se celebra mucho, que es en Estados Unidos, Inglaterra, América del Norte, se celebra justamente la fiesta de Easter. Y se celebra con los huevitos y con el conejo, en una festividad cristiana. Y es una festividad originada en Babilonia, porque se celebraba la fiesta de Ishtar. La fiesta de Ishtar. Y era la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando usted le dice a su niño, su sobrino, mira, te escondió unos huevitos, ¿sabe qué? Está haciendo lo mismo que se hacía en Babilonia hace más de 2000 años atrás. Por eso el llamado es
salid de ella, pueblo Pueblo mío. mío. Porque la iglesia Pueblo de Dios. puede estar también Practicando practicando esas pequeñas a esas pequeñas cositas. Y si lo sabemos, hermano, hermana, hay que dejarlo. cositas. Claro, claro. No se preocupe porque todo lo demás, pero sí, no te preocupes. No, usted déjelo, porque es el llamado de Dios. Claro. Y así como eso, hay muchas otras cosas en el mundo que parecen inocentes, pero que no son tan inocentes. Y que tienen incluso un origen babilónico. Hasta el reloj, pues, hermano. Hasta la hora. Porque los babilonios tenían como su número base para todo cálculo y toda construcción el número 6. El 6 era el cálculo de Babilonia, cálculos sexagesimales. Y ellos fueron los originarios de la trigonometría, ¿cierto? De todo lo que es la matemática. Por eso el círculo tiene 360 grados. 60 minutos tiene la hora. Claro. 60 segundos Tiene un minuto. tiene un minuto, ¿cierto? Y todo esto se origina allá en Babilonia también. Claro. Y por eso también la Nueva Jerusalén, que es la otra ciudad que contrasta con Babilonia, Dios dice que no habrá recuerdo en la Nueva Jerusalén de todo lo que había acá, porque todo será hecho Nuevo. nuevo. Y la única forma de desterrar a Babilonia de nuestros conocimientos es eso. Todo tiene que ser hecho nuevo. Y así lo otro será historia y nunca más habrá recuerdo de ellos. Y habrá un olvido perpetuo de todas estas costumbres Claro. que atacaban a la verdad, a la luz y al mismo Creador. Entonces aquí nosotros como cristianos también podemos ver de que sin saber o en ignorancia podemos estar practicando algunas cosas por costumbre, por tradición, porque quizás todo el mundo lo hace, pero no estamos como que muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? De que de repente estamos cayendo en estas prácticas paganas, como decía mi hermano Juan, de manera inconsciente. Yo puse aquí, cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por enseñanzas de autoridades religiosas y humanas, esto se convierte en el vino de Babilonia. El vino de Babilonia. Esa parte Es que es el vino de la idolatría. de la Exacto. idolatría. Que aquí vamos a concluir, tal vez ya estamos Sí. concluyendo. Sí. Y quiero concluir, quiero que me den unos 30 segundos. Sí. Y tal vez es algo con lo que en muchas iglesias se comenzó la clase. ¿Qué significa Babilonia? No lo hemos dicho. Babilonia hemos entendido que significa confusión, Confusión. ¿bien? Porque viene de Babel. De Babilonia. Pero la palabra Babilonia es un origen diferente, ¿no? a lo que nosotros tenemos como concepción de confusión. Babilonia es una palabra en lenguaje acadio, antiguo, que es un lenguaje extinto, Ya. que lo hablan solamente los eruditos. Y el lenguaje acadio, Babilonia, significa puerta de los dioses, que representa la idolatría. Y por eso decimos que en Babilonia hay confusión, porque al tener tantos dioses, hay confusión, hay engaño. Claro. Babel es confusión, Sí. Babilonia es la puerta de la idolatría, que representa la confusión que hay hoy en día en este reino de la oscuridad. No, y eso me está recordando ahora antes de que cerremos esto, porque yo creo que es también interesante el tema de Daniel y sus amigos en Babilonia cuando se levanta la imagen que ellos fueron prácticamente obligados a arrodillarse Exacto, y sí. postrarse ante esta imagen, ¿no? Y fue precisamente en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Así es. Esto mismo se va a transmitir ahora en este tiempo final, en este tiempo que estamos viviendo, y cuál es la responsabilidad de nosotros, los que ya venimos saliendo poco a poco de esa Babilonia, de predicar este mensaje de Dios, salir de ella, pueblo mío. ¿Qué va a pasar? Claro que se va a repetir, y con el Claro. mismo número, porque la estatua de los babilonios, que los hebreos debían adorar, medía 60 codos de alto, el número 6, por 6 codos de ancho. Y Siempre vemos que se va el número repitiendo seis. El seis. y ese cuando número. no se dice el largo, se entiende que es el mismo ancho. Mm. Altura 6 codos, 60 codos. Ahí hay un 6. El ancho 6 codos. Y la profundidad, se entiende que debería ser 6. ¿Cuántos 6 entonces tenemos? 3. 666. Claro. Y la marca de la bestia es el 666, que representa también a Babilonia. Todo se va entrelazando en la palabra de Dios.
Bueno, Ya. esta lección, hermana Diana, ha estado pero muy interesante. ¿Con qué nos quedamos para ir finalizando, hermano Juan? Yo quería decir Ten- algo aquí. Yo pienso que es importante vivir la verdadera religión, esa comunión personal con el Señor. Sabemos de que a través del estudio de su palabra, la oración, el colocarnos esa armadura de Dios que hablaba mi hermano Juan, me va a permitir a mí cada día ante este mundo que nosotros estamos viviendo, donde hay mucha confusión, hay una polarización, que nosotros podamos mantener nuestro corazón puro, esperando de verdad a ese esposo y no confundirnos con el vino de la fornicación de quizás de otras doctrinas, irnos poco a poco alineando con lo que Dios dice en su palabra. Yo pienso que ahí debería estar el centro de, Sí. no sé si el hermano Juan quiera complementar allí. Sí, la verdad es que deberíamos quedarnos con el llamado de Dios. Amén. Salid de ella, pueblo mío. Deberíamos quedarnos que aunque nuestro vino debe ser puro y con no contaminarnos o tratar de no contaminarnos mediante la ayuda del Señor con ese vino contaminado que representa la idolatría y la confusión de este mundo. Sí. Amén. Bueno, hermanos, yo los despido. Nos vemos el próximo sábado con la lección número 10 que dice los engaños finales de Satanás. Así que espero que esta lección haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Nos despedimos de nuestros hermanos también que nos siguen en YouTube todos los sábados y que tengan un bendecido día. ¿Oramos para cerrar? Oramos. Oremos. Padre querido, gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu salvación, Señor. Gracias, Dios, porque has puesto en nuestros corazones el deseo de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Muchos de nosotros, Señor, quizás todavía hemos practicado algunas cosas, Señor, en ignorancia, desconocimiento de tu palabra. Pero te pedimos perdón, te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos pueda guiar, Dios, a la verdad, porque tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos colocarnos del lado correcto, tomemos decisiones, Señor, y salgamos de toda confusión que ha contaminado nuestras mentes, para que podamos esperar a nuestro esposo amado, Cristo Jesús, como esos elegidos y fieles, Señor, que dice tu palabra, y esperar, Señor, la segunda venida de nuestro Salvador. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Que tengan un buen día.